Hola, bienvenidos a mi canal Derecho Justo RD. Soy Genoveva Meregildo y estaré presentando un tema de mucho interés: el sistema universal de los derechos humanos. En un mundo cada vez más interconectado, se ha reconocido la necesidad de establecer un marco normativo que salvaguarde y garantice los derechos inherentes a la persona. Es aquí donde el sistema universal de derechos humanos se erige como una respuesta a esta necesidad. Si te gusta el contenido de este canal, comparte, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que reciba los nuevos contenidos. En esta presentación exploraremos específicamente los documentos que han sido representativos en la implementación de los derechos humanos, como lo es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el hito principal que sirvió de base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De igual forma, estaremos presentando la influencia de los pensamientos de filósofos ilustres, así como la importancia que tiene la colaboración de los estados, los organismos internacionales y la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos. Esperando que con este video sea un punto de partida para reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la defensa de los derechos humanos. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con el primer documento, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y su repercusión. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789. Documento que constituye una piedra angular del constitucionalismo, influenciada notablemente con las ideas de la Ilustración. Esta declaración reconoce como universales los derechos civiles y políticos. Consta de 17 artículos, donde el penúltimo es considerado el más importante. Por eso lo vamos a... Este indica que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos y determinado la separación de los poderes, carece de constitución. Esta declaración es un documento histórico que sentó las bases para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Detrás de esta declaración se encuentran grandes filósofos cuyas ideas influyen de manera significativa en su redacción y contenido. Estos pensadores, a través de sus escritos y reflexiones dirigidas hacia la libertad individual, la separación de poder, protección de derechos, cuestionaban de forma profunda las estructuras del poder de su época. Ideas que fueron cruciales y sentaron las bases filosóficas que se plasmaron en el documento revolucionario, con un impacto duradero en la evolución de los derechos humanos. John Locke promovía la idea de los derechos naturales e inalienables del individuo, como la vida, la libertad y la propiedad. Su concepto del contrato social establece que el gobierno debe proteger estos derechos a través del consentimiento de los gobernados. Además, Locke abogaba por la limitación del poder estatal y la separación de poderes como salvaguardias para proteger los derechos individuales frente al abuso del gobierno. Estas ideas fueron fundamentales para la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Charles Louis de Second, mejor conocido como el Barón de Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, influyó en la redacción de la Declaración al abogar por la separación de los poderes y el principio del gobierno limitado. Propuso que el poder ejecutivo, legislativo y judicial estuviera en manos de diferentes instituciones para así evitar abusos de poder. Jean-Jacques Rousseau, con su obra El contrato social, tuvo una fuerte influencia en la concepción de la declaración. Rousseau defendía la idea de que los derechos deben basarse en el consentimiento del pueblo, ya que la soberanía reside en el pueblo. Sus ideas sobre igualdad y la participación ciudadana influyeron en los principios democráticos presentes en la declaración. Voltaire fue un defensor destacado de la libertad de pensamiento, expresión y religión. Sus escritos y ensayos, como el Tratado sobre la Tolerancia, influyeron en la incorporación de estos derechos en la declaración.
Voltaire abogaba por una sociedad basada en la razón, el respeto y el pluralismo, principios que también se reflejan en el documento. Estos filósofos ilustrados y sus ideas fueron fundamentales para impulsar cambios sociales y políticos durante la Revolución Francesa, y su influencia se reflejó en los principios y derechos consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dentro de los principales derechos que se consagran en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano está la libertad. Todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión y asociación. La libertad también incluye el derecho de elegir su propio gobierno, a participar en el proceso político. La igualdad. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen derecho a la igualdad de oportunidades sin importar su origen, raza, sexo o religión. La propiedad. Todos los ciudadanos tienen derecho a la propiedad privada y a su protección. Este derecho se extiende a la propiedad intelectual, como las patentes y los derechos de autor. La resistencia a la opresión. Los ciudadanos tienen derecho y el deber de resistir cualquier forma de opresión o injusticia que viole sus derechos fundamentales. El derecho a un juicio justo. Todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo e imparcial en caso de ser acusado de un delito. La presunción de inocencia. Cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. La libertad de circulación. Todos los ciudadanos tienen derecho a circular libremente dentro del territorio nacional y a salir de su país si así lo desean. El derecho al trabajo. Todos los ciudadanos tienen derecho al trabajo y a condiciones laborales justas y equitativas. El derecho a la educación, que debe ser gratuita y obligatoria para todos los niños. El derecho a la seguridad social. Los ciudadanos tienen derecho a la seguridad social, que incluye la protección contra el desempleo, la enfermedad y la vejez. Haciendo uso del derecho comparado, encontramos que los derechos establecidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 están plasmados en la Constitución Dominicana de 2015. Aquí algunos de ellos. El derecho a la igualdad lo encontramos en el artículo 39. El derecho a la libertad y seguridad personal está contemplada en el artículo 40. El derecho a la libertad de tránsito lo encontramos en el artículo 46. El derecho de propiedad en el artículo 51 y en el artículo 52 está el derecho a la propiedad intelectual. El derecho a la seguridad social está en el artículo 60 y el derecho al trabajo en el artículo 62. El derecho a la educación lo encontramos en el artículo 63 y por último, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Lo encontramos en el artículo 69 que trata sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Aquí en los numerales 2 y 3 encontramos que establece estas figuras jurídicas. Dentro de los principios que establece la declaración, encontramos el principio de fraternidad, que establece que todos los ciudadanos deben tratar a los demás con respeto y consideración y trabajar juntos para construir una sociedad justa y armoniosa. La soberanía popular, que establece que el poder reside en el pueblo y que el gobierno debe ser elegido por los ciudadanos y actuar en beneficio de ellos. La separación de poderes, que establece que el poder del Estado debe ser dividido a fin de evitar abusos de poder y garantizar la protección de los derechos individuales, derechos fundamentales. Este principio establece que todos los ciudadanos tienen derechos fundamentales, como la libertad, la igualdad y la propiedad, que deben ser respetados y protegidos por el gobierno. Gobierno limitado. Este principio establece que el gobierno debe de estar limitado por leyes y por la voluntad del pueblo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ha sido una referencia clave y ha tenido una repercusión en la elaboración de constituciones y leyes nacionales, así como la redacción de tratados internacionales sobre derechos humanos. En muchas constituciones nacionales se han incorporado principios y derechos establecidos en la declaración, adaptándolo a sus contextos específicos. Como bien acabamos de presentar en el análisis de derecho comparado entre la declaración y la Constitución Dominicana del 2015. La declaración ha influido en la elaboración de leyes nacionales sobre derechos humanos en diferentes países, proporcionando una base sólida para la protección y promoción de los derechos individuales.
Los principios y derechos consagrados en la Declaración han sido utilizados como referencia en los tratados internacionales sobre derechos humanos. La interpretación y aplicación de los derechos establecidos en la Declaración han sido utilizadas como precedente en casos judiciales a nivel nacional e internacional, incluyendo en el desarrollo de la jurisprudencia sobre derechos humanos. La Declaración ha influido en la concepción moderna de los derechos humanos. Por ejemplo, sirvió de inspiración para la redacción de otros documentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que la explicaré un poquito más adelante. Los principios de derechos de la Declaración han sido ampliamente reconocidos y adaptados como estándares internacionales para la protección de los derechos humanos. Ha contribuido a la protección de los derechos individuales al establecer principios fundamentales como la libertad, la igualdad y la propiedad, que han sido reconocidos y protegidos por otros instrumentos internacionales. Ha ayudado a promover la idea de que los derechos humanos son universales, inherentes a todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, raza, sexo u origen. Ha influido en la redacción de tratados internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Culturales. La influencia de esta declaración también se visualiza en el compromiso de los estados, el papel de las organizaciones internacionales y la participación activa de la sociedad civil, elementos clave para lograr la protección efectiva a nivel nacional e internacional. El papel del Estado es crucial para la protección y promoción de los derechos, ya que son los responsables de dar garantías al cumplimiento en el territorio, adoptando leyes y políticas efectivas. Las organizaciones internacionales, su papel es el establecer estándares internacionales, dar seguimiento al cumplimiento y brindar asistencia técnica a los estados. La sociedad civil tiene un valor invaluable, pues las ONGs, los activistas sociales y los defensores de los derechos son los encargados de denunciar las violaciones, de generar conciencia, de movilizar la opinión pública y presionar a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Ahora vamos a dar paso al segundo documento, la Carta de las Naciones Unidas. Resumiendo los antecedentes que dieron origen a la Carta, podemos decir que después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones con el objetivo de evitar nuevos conflictos, pero falló al exportar la Segunda Guerra Mundial en 1939 y finalizó en el 1945, momento en que la situación en el mundo era de una profunda crisis. Los países devastados por los conflictos aclamaban por reconstruir sus economías y sociedades. Se hacía necesario encontrar una forma de evitar estos conflictos, por lo que se llevó a cabo la Conferencia de San Francisco en 1945, donde se firmó la Carta de las Naciones Unidas, dejando fundada las Naciones Unidas, ONU. Esta carta es un tratado internacional donde se establecen los principios y objetivos de la organización. Ha sido ratificada por la mayoría de los países del mundo. Tiene como objetivo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la promoción del desarrollo económico y social, el fomento de la cooperación entre los países y la solución pacífica de las disputas internacionales. Entre los principios que establecen se encuentran la igualdad soberana de todos los Estados miembros, que especifica la igualdad en derechos y obligaciones por parte de los Estados dentro del sistema internacional, el respeto a la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Los Estados miembros tienen el derecho de mantener su territorio y su independencia política sin interferencias externas. La solución pacífica de controversia. Los Estados miembros deben resolver sus disputas de manera pacífica a través del diálogo y la negociación. La no intervención en asuntos internos de los estados. Los estados miembros no deben intervenir en asuntos internos de otros estados. El respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Los estados miembros deben respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas sin distinción alguna. La Carta de las Naciones Unidas ha tenido una repercusión, ya que ha servido de marco legal y normativo para la cooperación internacional en temas de paz, seguridad de derechos humanos y el desarrollo social y económico, al estar ratificada por la mayoría de los países del mundo. La Carta de las Naciones Unidas establece la guía de acción de la ONU, sus órganos principales, las funciones y responsabilidades.
Analizando la estructura de la Carta de las Naciones Unidas, observamos que consta de un preámbulo y 19 capítulos que incluyen 111 artículos. A continuación, presentaré algunos aspectos principales de algunos de los capítulos. El capítulo 1 está conformado por los artículos 1 y 2. En él se establecen los propósitos de la ONU y se establecen los principios fundamentales que guían la acción de la ONU. En el capítulo 2, conformado por los artículos del 3 al 6, se establecen las condiciones para la admisión de nuevos miembros, así como los derechos y obligaciones que asumen los estados. En el capítulo 3 está conformado por los artículos de 7 y 8. Aquí se establecen los órganos principales de la ONU, que son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico Social, la Secretaría y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Las funciones y poderes de la Asamblea General lo encontramos en el capítulo 4, Asamblea General, que abarca desde el artículo 9 al 22. Y aquí se detallan las funciones de la Asamblea y la forma de elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y su capacidad para discutir cualquier tema relacionado con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En el capítulo 5 encontramos el Consejo de Seguridad. Este capítulo abarca desde el artículo 23 al 32, donde se establecen las funciones y poderes del Consejo de Seguridad, incluyendo su responsabilidad principal en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En el capítulo 10, que abarca desde el artículo 69 al 72, encontramos las disposiciones relativas a la función del Consejo Económico y Social. Aquí se establecen sus funciones, incluyendo su papel en la promoción del desarrollo económico y social. La Corte Internacional de Justicia la encontramos en el capítulo 14, que abarca desde el artículo 92 al 96. Aquí se establece el papel y las funciones de la Corte, que es el principal órgano judicial de la ONU. Por último, la Secretaría, que la encontramos en el capítulo 15, que abarca desde el artículo 102 al 105. Aquí se establece la estructura y las funciones de la Secretaría, que es el órgano ejecutivo de la ONU, encargado de llevar a cabo las decisiones tomadas por los demás órganos. Continuando con la estructura de la Carta de las Naciones Unidas, observamos que en el capítulo 6 trata sobre el arreglo pacífico de controversia. Este capítulo abarca desde el artículo 33 al 38 y se establecen los procedimientos para la solución pacífica de las controversias entre los Estados miembros. En el capítulo 7 abarca desde el artículo 39 al 51, trata sobre la acción en el caso de amenaza o quebrantamiento de la paz y actos de agresión. Aquí se establecen los poderes del Consejo de Seguridad para tomar medidas en estos casos. En el capítulo 9, que abarca desde el artículo 55 al 68, trata sobre la cooperación internacional en el ámbito económico y social, donde se establecen los objetivos y principios para la cooperación internacional en el ámbito económico y social, incluyendo, entre otras cosas, el fomento del comercio internacional. Estos son algunos de los capítulos que conforman la estructura de las cartas de las Naciones Unidas. Vamos ahora a conocer el tercer documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como pudimos observar, la Carta de las Naciones Unidas sentó las bases para el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, sirviendo de inspiración para que en 1948 se redactara y adoptara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como otros tratados y convenios internacionales que protegen los derechos fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que establece los derechos básicos de todas las personas deben tener sin importar su origen, raza, sexo o religión. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y se compone de 30 artículos que defienden la dignidad y la libertad. Es importante destacar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado legalmente vinculante, pero ha sido reconocida como un documento fundamental en el ámbito de los derechos humanos y ha influido en la redacción de tratados internacionales y en la legislación nacional de muchos países. Los objetivos de la declaración son garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sus principios se basan en el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la no discriminación, y su importancia radica en que ha servido de punto de referencia para los derechos humanos en todo el mundo, siendo utilizada como herramienta para la lucha a favor de las libertades fundamentales. Como ya mencionamos, la declaración en su estructura consta de 30 artículos.
La Declaración Universal establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Cada persona tiene derecho a la vida, a la libertad, seguridad, igualdad ante la ley, protección contra la discriminación. También garantiza el derecho a un juicio justo, a la privacidad, al asilo en caso de persecución, a una nacionalidad, a casarse, a fundar una familia, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, la religión y expresión, a la libertad de reunión, asociación, a participar en el gobierno, a una seguridad social, a trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la participación en la vida cultural. Todos tienen deberes respecto a la comunidad y nos permite el uso de estos derechos para suprimir los derechos de otros. Al ser reconocido internacionalmente como un documento fundamental de protección de los derechos humanos, ha servido de inspiración en la elaboración de tratados internacionales y normas regionales de derechos humanos, como lo es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que fueron adoptados en 1966. Está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue adoptada en 1979. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también ha influido en la creación de órganos internacionales que son los encargados de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de los estados, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de 1959, que este es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargado de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en América. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 1993, que es el principal órgano responsable del Sistema Universal de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Está el Tribunal de Justicia, TIJ, que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, encargado de resolver disputas legales y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones legales. La Corte Internacional de Justicia, CIJ, del 1946, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas encargado de resolver las disputas legales entre los estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones legales. La Corte Penal Internacional del 2002 es un tribunal internacional permanente que tiene jurisdicción sobre los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El Estado, los organismos internacionales, así como la sociedad civil, tienen un papel relevante en la implementación de las declaraciones de los derechos humanos. Los estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar y proteger los derechos humanos, pero otros actores como los organismos internacionales y la sociedad civil también desempeñan un papel crucial en la promoción y protección efectiva de estos derechos fundamentales. Los organismos internacionales desempeñan un papel crucial en la promoción y protección de los derechos humanos a través de la creación de normas y supervisión del cumplimiento de los tratados internacionales y la provisión de asistencia técnica a los estados. La sociedad civil, incluyendo organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y activistas, juegan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos a través de su trabajo en la sensibilización, el monitoreo y la denuncia de violaciones, contribuyen a mantener la rendición de cuentas y presionar por cambios positivos. Desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos existen muchos avances significativos en materia de derechos humanos. Vamos a concluir. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Estos son tres documentos fundamentales en la historia de los derechos humanos y han tenido una profunda repercusión en la construcción de una sociedad basada en valores. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano surgió en un contexto de revolución política y social en Francia. Este documento sentó las bases para reconocer los derechos fundamentales de los individuos. Expone principios como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Fue un hito importante en la lucha contra el absolutismo y el reconocimiento de la soberanía popular. Marcó el comienzo de una era en la que los derechos individuales y la igualdad ante la ley se consideraron fundamentales. La Carta de las Naciones Unidas fue un resultado directo de las atrocidades y desafíos que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. Este documento establece los principios y propósitos de las Naciones Unidas y sentó las bases para la cooperación internacional en temas de paz, seguridad y desarrollo. La Carta destacó la importancia de respetar y promover los derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha sido reconocida como un estándar internacional de derechos humanos y ha inspirado la redacción de constituciones y legislaciones en muchos países. Es uno de los logros más importantes en la protección y promoción de los derechos humanos a nivel mundial. Este documento establece los derechos y las libertades fundamentales inherentes a todos los seres humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano sentó las bases para el reconocimiento de los derechos individuales, mientras que la Carta de las Naciones Unidas restableció la importancia de los derechos humanos en el ámbito internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, a su vez, consolidó y amplió estos derechos. Tiene una guía y un marco común para su protección. En conjunto, estos documentos han contribuido a la construcción de una sociedad basada en valores fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, la justicia, la libertad. Han fomentado el reconocimiento de los derechos y colectivos individuales y han sentado las bases para la eliminación de la discriminación y la opresión en todas sus formas. Además, han promovido la cooperación internacional y el diálogo entre los estados para abordar los desafíos globales y de garantizar el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de los avances logrados y gracias a estos documentos, aún persisten desafíos en la implementación efectiva de estos derechos humanos en muchas partes del mundo. La violación de los derechos humanos continúa siendo una realidad en muchos lugares y la lucha por la igualdad y la justicia aún no se ha completado. Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad en su conjunto trabajen para organizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos y promover una sociedad basada en valores de respeto y dignidad para todos. Ya finalizado este video, espero que te sirva para obtener conocimientos necesarios sobre estos 3 documentos que son vitales para los derechos humanos. Si te gustó el contenido, compártelo, dale a me gusta y activa la campanita para que te continúen llegando los contenidos de este canal. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias.